Con nosotros el doctor Ernesto Gore. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero arrancar retomando una pregunta que hizo Manuel recién. ¿Cuántos de acá son líderes? Muy bien, todos somos líderes en algo. Creo que le estamos poniendo a la palabra líder un significado que en realidad no tiene. Todo el mundo lidera algo, en algo a alguien. ¿Está bien? Y el mundo está lleno de líderes y las organizaciones están llenas de líderes. Y a mí cada vez que me llaman de una organización y me dicen tenemos una crisis de liderazgo, y esto ocurre bastante seguido, yo lo que pienso es, seguro que tienen una crisis de autoridad. El liderazgo está vivito y rozagante dando vueltas por toda la empresa y la autoridad lo está matando. ¿Me estoy explicando? Algo parecido ocurre con los talentos. Cuando me dicen no tenemos talentos, y yo me pregunto cuántos talentos estarás desperdiciando. Entonces, para hablar de liderazgo, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre qué es liderazgo y qué es autoridad. ¿Está bien? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la organización no puede nombrar líderes, solamente puede nombrar autoridades. La organización, si quiere, me puede nombrar mariscal del aire, pero no me puede nombrar líder. El liderazgo es un proceso bastante espontáneo. Ahora, guarda que las autoridades son importantes. Mucho de lo que estaba hablando Manuel recién es el trabajo de la autoridad, de construir la organización, sobre él mismo, sobre procesos o sobre lo que sea. Las autoridades son indispensables, guían, orientan, contienen y sobre todo fijan reglas de juego. El liderazgo es otra cosa, es espontáneo. Y a veces coincide con la autoridad y a veces no. Si toda autoridad tiene un poco de liderazgo. Hay autoridades que tienen mucho liderazgo y hay autoridades que son un desastre, que no tienen nada de liderazgo. Pero también hay muchos líderes que no tienen autoridad y que ni siquiera saben que están liderando. Están encontrando soluciones espontáneas a problemas que aparecen, hacen eso, ni se dan cuenta que han hecho un aporte. Las autoridades tampoco se dan cuenta que han hecho un aporte y la organización sigue adelante viviendo del liderazgo de mucha gente. No solamente de aquellos que tienen el título. Hay un modelo que se llama modelo de liderazgo, que a mí me encanta, que lo hicieron en el año del arquero, más o menos, Jersey y Blanchard. Fíjense, lo que dice es muy simple. Cada uno tiene una forma natural, espontánea, de conducir a la gente. ¿No es cierto? La línea horizontal lo que marca es el énfasis en la tarea. Cuanto más a la derecha está, más énfasis en la tarea. La línea vertical lo que marca es el énfasis en las relaciones. Cuanto más alto, más énfasis en las relaciones. Entonces, seguro que algunos de nosotros tendemos a poner mucho énfasis en el laburo, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace,
y demás, y poco en la relación interpersonal. ¿Está bien? Es un estilo mandón. Mandar. Mira, hace esto, directivo. Hay gente que también tiene ese estilo directivo, pero es más de explicar. Te explica por qué, te da los motivos, te dice por qué es importante, por qué otros lo necesitan. Ese estaría exactamente arriba. Sería un estilo más tendiente a explicar. Por otro lado, hay gente que tiene menos énfasis en la tarea y más énfasis en lo interpersonal. Cuida que la persona esté bien, cuida que la persona pueda relacionarse con los otros, que tenga lo que necesita, que pueda conectarse bien y lo deja tranquilo que haga la tarea como sabe y como puede. Y hay un cuarto estilo que está más basado en delegar. ¿No es cierto? Que no pone énfasis ni en la tarea ni en la gente. Entonces la pregunta ahí del $1.000.000 es ¿cuál es el estilo correcto? Jersey y Blanchard lo que contestan, ¿qué contestan? Mejor adivinanza. Lo que contesta cualquier consultor. Depende. ¿Está bien? Depende. ¿Depende de qué? Depende, ojo con esto, depende de la madurez de la persona a la que estás conduciendo en esa tarea. No de la madurez de la persona en general. Como quien dice, Ernesto Gore es maduro o Ernesto Gore es inmaduro. No, Ernesto Gore, si tengo que hablar en público, soy de lo más maduro. No me da ningún miedo. Ahora, si tengo que caminar una cuerda floja, es otra historia. Para algunas tareas soy maduro, para otras tareas soy absolutamente inmaduro. Entonces, lo que dicen Jersey y Blanchard es, mira, hagamos una línea que vaya de derecha a izquierda. En la derecha soy absolutamente incapaz para esa tarea. En la izquierda sé hacer esa tarea, soy solvente, sé cómo se hace. ¿Está bien? Entonces combinan los dos modelos y lo que te dicen es, si la persona es inmadura en la tarea en la que la estás conduciendo, sé mandón. Decile qué es lo que hay que hacer. No le delegues a un tipo que no sabe. ¿Está bien? Y si sabe un poquito, mirá, seguí poniendo énfasis en la tarea, pero explícale más, dale los motivos. Que no crea que no le puedes decir sí porque sí. Le tenés que dar razones, le tenés que dar motivos. Oíme, y si el tipo, ¿vieron? La madurez en la tarea se da siempre antes que la madurez psicológica. Es decir, de pronto uno tiene gente que el trabajo, la parte técnica del trabajo en sí misma lo sabe hacer. Pero tiene que conseguir algo de otra área, tiene que conseguir algo de un proveedor, tiene que conseguir algo de la municipalidad, tiene que relacionarse con otra gente y ahí es más débil. Entonces, déjalo tranquilo en cuanto a la tarea. Fíjense cómo estamos moviéndonos con la línea de la tarea. Déjalo tranquilo en cuanto a la tarea y ayudarlo en lo interpersonal. Digamos, ahí es a la persona a la que le tenés que decir qué es lo que hay que hacer. Y el tipo te dice, hay que hacer esto, porque lo técnico lo conoce bien. Dice, ¿y qué necesitas que yo te dé
para vos poder hacerlo. Y necesito que le pidas a los de finanzas que no sé qué. Bueno, yo les pido, o te acompaño a que le pidamos juntos. ¿Está bien? Y si la persona maneja muy bien la tarea y maneja muy bien lo interpersonal, delegale, déjalo tranquilo, ocupate de otra cosa. Y puede ser que a una persona yo le delegue algunas tareas y en otras sea mandón. Sí, puede ser. Igual que como Gore puede ser maduro para hablar en público y maduro para caminar por la cuerda floja, el tipo en la tarea A puede ser totalmente maduro y en la B totalmente inmaduro. No me digan que no es una joyita. El problema que tiene esto es que no es un modelo de liderazgo, es un modelo de autoridad. Y les digo por qué. Porque es fantástico cuando todo el mundo sabe cómo se hace esa tarea. Pero lo que nos ocurre cada vez más a menudo es que estamos haciendo cosas que no sabemos cómo se hacen. Díganme, ¿cómo se hace para manejar una empresa con el dólar a 40 pesos? ¿Quién tiene el manual? No tenemos la menor idea. Como no teníamos la menor idea de cómo se manejaba con el dólar a 10 pesos. ¿Está bien? Los límites de este modelo tienen que ver con que sirve para situaciones conocidas y sirve para situaciones en las que no estamos manejando gente que tiene una formación técnica más alta que la nuestra en lo que el tipo está manejando, que muchas veces nos ocurre. ¿Correcto? Entonces, liderazgo y autoridad no siempre coinciden, yo les decía. Hay autoridades que no tienen mucho liderazgo y hay líderes que no tienen autoridad. Aún así, sigo diciendo, la autoridad es muy importante. La autoridad orienta, protege y ordena, fija reglas de juego, pero no es liderazgo. Y nunca surge espontáneamente. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo es espontáneo y tiene que ver con la sobrevivencia. Tiene que ver con esas cosas que la gente genera para solucionar un problema inmediato y a veces se está haciendo historia y no se da cuenta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces cuando reviso mi vida hacia atrás, yo me doy cuenta que las cosas más importantes que hice las hice cuando estaba distraído. Yo estaba tratando de solucionar algún otro problema y como mientras tanto me aparecía esto, iba y hacía tal cosa y vamos y seguía con lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo por ahí no me salió y ahora ni me acuerdo qué era y lo otro siguió funcionando. ¿Está bien? El liderazgo tiene que ver con la sobrevivencia más que con la rutina. Y es para enfrentar situaciones nuevas o para aprovechar oportunidades que no han sido explotadas. Es un fenómeno espontáneo, del cual la organización está llena. Puede darse con o sin autoridad y aún sin seguidores. ¿Está bien? ¿Cómo sin seguidores? Sí, pregúntale a Van Gogh. No vendió un cuadro en su vida y ahora un cuadro de él vale 400 millones de dólares. ¿Está bien? En el momento no lo seguía nadie y muchas veces ni siquiera hay alguien que se dé cuenta de que alguien ha hecho algo importante. Mucha gente es líder en muchas cosas y ese es un liderazgo que las organizaciones tienen que aprender a cuidar.
No hay que confundir el liderazgo con el heroísmo. Muchas veces lo que llamamos líderes son héroes. Esto me lo enseñó un amigo que se llama Pedro Algorta. Yo una vez di un seminario en mi universidad que era Manejando lo imprevisto. Y como a veces uno tiene más suerte que cabeza, entre los que se inscribió un tipo más o menos de mi edad, que era uno de los uruguayos que había sobrevivido en la tragedia de los Andes. Yo no sé si los más viejos se acuerdan. Se cayó el avión, se murió la mayoría, sobrevivieron 16 y se tuvieron que comer a lo que se habían muerto. Este tipo, yo lo agarré 40 años después, había hecho un MBA en Stanford, había sido gerente general de Quilmes, la cerveza, había hecho toda una vida, toda una carrera y había estado 40 años sin hablar del tema y de pronto le agarraron ganas. Y yo le dije, vení, ayúdame a dictar el seminario, porque este tenía cosas para contar. Entonces, y yo me acuerdo que uno de los diálogos que a mí me dejó claro cosas, yo le dije, pero Roberto Canessa y Fernando Parrado eran los líderes. ¿Quiénes eran Canessa y Parrado? Eran los dos que fueron caminando hasta Chile y trajeron la ayuda. Le digo, esos eran los líderes. Me dice, no. Ellos eran los héroes, porque hicieron lo que nadie más podía haber hecho. Pero el liderazgo pasaba por otra parte. El liderazgo era rotativo. Es decir, ni bien el avión se cayó, los primeros en liderar fueron dos pibes que eran estudiantes de medicina, que sabían de medicina más o menos lo mismo que yo, porque estaban en primer año, pero eran los más cercanos. ¿Está bien? Una vez que se murieron los que se tenían que morir y vendaron a lo que había que vendar, el liderazgo fue pasando y así iba dando vueltas. Y nadie sabía quién era el líder, no existía el líder. Tomaban iniciativas, se iban haciendo cosas porque estaban enfrentando una situación que no sabían cómo se hacía. Y si ustedes miran cualquier empresa con atención, hoy en día, van a ver que está ocurriendo exactamente eso. Y ahí empezamos a encontrar distintos tipos de organizaciones. Y estoy pensando en la relación entre autoridades y líderes en las organizaciones. Ahí en la montaña, entre otras cosas, fíjense que no había ninguna autoridad. Hubo un sobreviviente de la tripulación del avión que era un azafato, digamos, que dijo, yo soy el jefe porque lo que dice el reglamento es que la tripulación se tiene que hacer cargo de los sobrevivientes. Ajá, le dijeron. Y después vino una luz y lo mató al pobre. O sea que no pasó nada. Pero ahí empezamos a ver distintos tipos de organizaciones que se manejan distinto. Hay organizaciones donde las personas parecen saber cosas que la organización ignora. ¿Está bien? Hay liderazgo dando vuelta por todos lados y la gente sabe cosas que la organización ignora. Nadie sabe lo que todos saben lo que nadie sabe y está lleno de secretos a voces. Hay otras organizaciones que tienen una fuerte base de conocimiento y de compromiso. Vos hablabas, Horacio,
del compromiso, la confianza, ¿no es cierto? Esto es muy marcado, estamos aprendiendo mucho sobre esto, sobre conocimiento y compromiso, en organizaciones básicamente peligrosas. ¿Por qué? Bueno, piensen en una central nuclear. La pucha, que un error es grave. Y fíjense que a Dios gracias hay muy pocos errores. ¿Está bien? Yo conocí a la gente que manejaba la central de Atucha y yo los embromaba porque les decía los 33 orientales, porque todos tenían 33 años de antigüedad. Porque en toda la época de Caballo no habían dejado entrar gente nueva, entonces fue envejeciendo la gente que lo manejaba. Y yo hablaba con ellos y tenía pánico y me daba cuenta que ellos estaban haciendo el recambio muy lentamente. Piensen en un portaaviones. Es una bestia de 7 cuadras de largo, 7 pisos de alto, 6.000 personas adentro. 2 centrales nucleares, hay un aeropuerto en el techo que mide la 8ª parte de lo que mide un aeropuerto decente, donde suben y bajan aviones cargados de armas cada 50 segundos. Piensen lo que es mover ese monstruo, hacer comida todos los días para 6.000 personas 4 veces por día, pero además manejar bombas, Tendría que haber un accidente cada 5 minutos. Y no lo hay. Son organizaciones que de alguna manera han aprendido a manejarse con los errores. Entonces, las estamos tomando como referencia para aprender de ellas. No es porque nosotros vamos a manejar portaaviones ahora, es para ver qué podemos aprender de esas organizaciones que nos sirva en organizaciones comunes, en las nuestras, ¿está bien? Se llaman organizaciones de alta confiabilidad, porque ellos más que la eficiencia buscan la confiabilidad. Eso no quiere decir que no busquen la eficiencia, no. Además de la eficiencia, buscan ser confiables. Porque lo que dicen es, la eficiencia sola no nos sirve porque el costo de un error es tan alto que nunca lo que podríamos ahorrar siendo más eficientes no alcanzaría para pagar la milésima parte del error. ¿Está bien? En inglés se abrevia HRO. Las organizaciones de alta confiabilidad son aquellas donde el costo de un error es tan alto que ninguna eficiencia los puede pagar. ¿Qué es lo que caracteriza a las organizaciones de alta confiabilidad? En primer lugar, la preocupación por el error. Les preocupa el error. La segunda es la resistencia a simplificar interpretaciones. No dan interpretaciones simples para decir qué pasó, por qué se produjo este error. No, porque aquel es un salame. No. ¿Por qué ocurrió? ¿Está bien? La sensibilidad a las operaciones. Waterloo fue bien planeada. Napoleón la planeó bárbaro. Le falló algo en la operación, ¿viste? No sé si me explico. Las operaciones, la cosa cuando... aquel decía, la teoría en la práctica es diferente. Las cosas cuando se llevan a la práctica son diferentes, siempre de como uno las ha pensado.
El compromiso con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de soportar, de modificarse y de volver a la forma que uno quiere tener. Y por último, las estructuras no del todo definidas. Quiero decir, eso de decir exactamente cuál es el límite del trabajo de uno y el principio del trabajo del otro, mira, no tanto. Ahora vamos a ir viendo estas cosas más en detalle. La preocupación por el error tiene que ver, en primer lugar, con evitar los errores, obviamente. En segundo lugar, con profundizar en la comprensión de los errores, por qué se produjo. Y con no castigar el error, pero sí castigar su ocultamiento, porque los errores tienen que servir para aprender. La sensibilidad a las operaciones, porque la estrategia no puede estar lejos de la práctica. La práctica tiene que ir modificando la estrategia, si no la estrategia es una carpeta guardada en un cajón. Y la resiliencia, hace falta poder aguantar cosas con paciencia y volviendo. Y estructuras no del todo definidas. Tengo que tener gente que sepa más que lo que hace, para poder entender qué es lo que están haciendo los otros, para que vean qué es lo que los otros están haciendo. Porque la atención genera compromiso. Yo en el portaaviones no puedo decir, aquel está manejando mal las bombas, pero es problema de él. No, para que si él maneja mal la bomba, volamos todo. ¿Está bien? Entonces, tanto el compromiso como la confianza son especialmente importantes en organizaciones que manejan conocimiento, que son indispensables para el negocio. Y una fuerza de trabajo dedicada y comprometida puede ser un activo importante, y una fuerza de trabajo que no tiene compromiso y que no termina de entender para qué está ahí, cuál es el sentido de lo que está haciendo, puede ser un peso insoportable para una organización. Entonces, las organizaciones son finalmente inteligencias que se interrelacionan para el descubrimiento y la corrección del error. Y esto lo pueden hacer mejor o peor. Es tan definitivo como eso. ¿Me siguen hasta acá o ya se durmieron? Entonces, porque acá les tengo que dar un concepto muy importante, que es el concepto, de mente colectiva. Toda organización tiene una mente colectiva. La mente colectiva no es una cosa, no es un cerebro compartido. La mente colectiva es la forma en que nos relacionamos en la organización. Y a veces esa forma de relacionarse dentro de la organización es inteligente y a veces es tonta. Quiero decir, hay mentes colectivas inteligentes y hay mentes colectivas tontas. ¿Está bien? Hay organizaciones que tienen pensamiento ágil, que cada uno, yo te pido algo y sé lo que vos vas a hacer con lo que yo te pido. ¿Está bien? Y eso es una organización inteligente. Yo te pido algo y vos hacés cualquier cosa menos lo que yo necesitaba que hicieras. Y esto es una organización tonta. Así de simple. Y las organizaciones no son todos monolíticos, no son una gran nave manejada por alguien. Cualquier organización sana es un conjunto de islas mal unidas entre sí.
Porque así tiene que ser, porque cada una tiene su especialidad. ¿Está bien? Si los que se aburran mucho, vean en YouTube un video mío, Ernesto Gore, que se llama ¿Cómo aprenden las organizaciones? ¿Está bien? Dura 5 minutos. O sea, pero fíjense que la organización necesita que cada una de estas islas sea fuerte, porque cada una de ellas maneja un conocimiento específico. El de marketing sabe cosas que el de finanzas ignora, el de finanzas sabe cosas que el de producción ignora, y así sucesivamente, pero también tiene que hacer puentes entre ellas. ¿Se entiende esto? Ahora, el problema es después cómo queda armado el mapa de la organización acá. Y acá hay otra herramienta que también es del año del arquero, que es lo que se suele llamar la ventana de Johari, porque la inventaron Johan no sé qué y Harry no sé cuánto. Traten de pensar su propia organización con este mapa. Fíjense, supónganse que esto es una organización. Entonces, acá, en este momento, ahora hay cosas que yo sé y que yo no sé. Y que están sucediendo. Pero hay también cosas que ustedes saben y que ustedes no saben. ¿Correcto? Y este mapa lo puede hacer cualquiera de ustedes. Es decir, vos te podés parar y decir, está lo que yo sé, lo que yo no sé, lo que ellos saben, lo que ellos no saben. Y me queda armada una ventana. ¿La llegan a ver la ventana? Con 4 cuadrantes. Hay un cuadrante donde está lo que yo sé y ustedes saben. Todos lo sabemos. Este es el área libre. Pero hay otro cuadrante que está hecho de las cosas que ustedes saben y que yo ignoro. Este es un área ciega. Y hay un tercer cuadrante donde están las cosas que yo sé, que Carlos me va a matar si me paso con el tiempo, por ejemplo, y ustedes no lo saben. Y este es un área privada. Y finalmente hay un área desconocida. Están pasando cosas acá en este momento que todos nosotros ignoramos. Y aún así están pasando. ¿Me siguen? El problema es cuál es el tamaño de cada una de estas ventanas en mi organización. Fíjense que hay organizaciones, por ejemplo, donde las autoridades perciben una crisis, se asustan y se cierran. ¿Ven la línea como subió? Entonces la gente no les da feedback, no les dice nada. Y la ventana cambió de forma. ¿Qué pasó con el área libre? ¡Fuerte! La gente de atrás no. ¡Los de atrás! ¿Qué pasó con el área libre? ¡Ah! Bueno, ¿está bien? El área privada y el área ciega siguen existiendo. Lo que creció enormemente es el área desconocida. ¿Por qué? Y porque la dirección de la empresa se creyó que si no hablaba no decía nada. Craso error. ¿Está bien? Hay silencios que son atronadores. Podía haber sido al revés. Podía haber sido que frente a la crisis la gerencia dijera, tenemos un problema, necesito ayuda, si no nos comen los albatros, es decir, en vez de subir la línea, la bajara, la gente le iba a dar más feedback, entonces el problema lo iban a seguir teniendo, pero el área libre hubiera sido mucho más grande, hubieran tenido mucha más posibilidad de operar sobre lo que estaba sucediendo. El área privada y el área ciega van a seguir existiendo,
pero lo que se iba a disminuir era el área desconocida. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, yo ahora les quiero mostrar dos videos cortos donde se ven dos tipos de organizaciones. Una organización con un área, con una mente colectiva tonta, y una organización con una mente colectiva inteligente. Y lo único que me propongo es que cada uno trate de pensar qué tiene de una y de otra su propia organización. ¿Está bien? Porque todos tenemos algo de inteligentes y algo de tontos. Vamos con los muñecos, Nicolás. Voy a necesitar 10 por lo que duran los videos.
hay otro. ¿Está bien? ¿Ven lo que decía cuando decía todos somos tontos para algunas cosas e inteligentes para otras? El resultado final de esta. Les voy a mostrar otra. Dale con el circo. Gymnastics? It is, yes. Okay, and tell me the age range here. We're going from 12 to 24. I'm sorry, I can't believe you're how old are you? Por el inglés que hablan uno se da cuenta que son chicos más bien pobres. ¿Está bien? De una zona pobre de Londres. The dream is impress you guys, impress the audience, and go into the real variety of Good. performance. Best of luck, guys. Thank you. It's not really 18. Fíjense la cantidad de confianza y de compromiso que hay que construir en una organización para llegar a armar una mente colectiva como esta. ¿Está bien? Esto es una organización llena de conciencia, llena de mentalidad. Y así como hay sumas de inteligencias nulas, como puede ser una congestión de tránsito, la autoridad tiene que asegurar el sentido, dar reglas de juego y construir confianza y compromiso. Y el liderazgo que viene desde abajo tiene que ser cuidado y oído. Y aprendemos de las organizaciones de alta confiabilidad la preocupación por el error, la resistencia a simplificar interpretaciones, la sensibilidad a las operaciones, la resiliencia y el no marcar fuertemente los límites entre las tareas. El compromiso y la confianza hacen a la calidad de la mente colectiva y hacen a la capacidad de la organización. Y luego van a hablar de Mindful Organizations, donde van a profundizar exactamente estos conceptos. Bueno, gracias.
Le vamos a entregar al doctor Ernesto Borghi también un presente de recuerdo para